Hola, bienvenidos a nuestro podcast. Hoy les vamos a hablar Valentina Quintero, Paulina Londoño y mi persona, Valeria Fragoso. Y les vamos a contar un poquito de lo que es nuestro proyecto de investigación y también les traemos una invitada súper especial que ya luego se van a enterar de lo que nos va a contar y de lo que nos va a hablar. Bueno, para empezar, nuestro proyecto de investigación es titulado Salud mental de los médicos psiquiatras encargados de pacientes esquizofrénicos en Medellín durante el 2023 y el 2024. Como muchos sabemos, el trabajo de los médicos es demasiado pesado y más el de los psiquiatras que conviven todos los días con pacientes que tienen enfermedades mentales o algún tipo de problema. Pero la verdad es que poco se habla de cómo se sienten estos médicos. Podríamos deducir que la misma salud mental de estos médicos puede tener relación con el estrés laboral, en las exigencias de su mismo trabajo, en, como le dije anteriormente, el mismo comportamiento y emociones de los pacientes con los que conviven diariamente. Y también podríamos decir que algunos factores como el agotamiento, la falta de sueño, el aislamiento, podrían ser algunos factores que afecten la salud mental y se pueda llegar también a un punto de estrés, ansiedad y depresión. Bueno, también les queremos contar que nuestro proyecto no queremos solamente que se base en cómo es la salud mental de estos médicos, sino cómo es la salud mental de estos médicos que atienden a las personas con esquizofrenia, que para los que no sepan, la esquizofrenia es un trastorno mental grave, una enfermedad mental que hace que las personas interpreten la realidad de manera anormal. Bueno, ya que los puse un poquito en contexto del tema de nuestro proyecto, nosotras nos quisimos plantear la siguiente pregunta. ¿Cómo la convivencia con pacientes esquizofrénicos afecta la salud mental de los médicos psiquiatras en Medellín durante el 2023 y el 2024? Sabiendo todo lo anterior dicho, mi compañera Valentina Quintero les va a hablar un poquito sobre los antecedentes de nuestro proyecto. Ya mirando un poco hacia los antecedentes de nuestro tema, tenemos que en Colombia la situación mental de los psiquiatras puede verse afectada por varios factores. Y según el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, el país ha experimentado un aumento en los trastornos mentales en los últimos años. Y se estima que alrededor de un 20% de la población ha experimentado algún tipo de problema en su salud mental. Otro antecedente que tendríamos es que según un estudio publicado en la revista BMC Psiquiatría en 2019, se encontró que el 24,5% de los psiquiatras en Colombia reportaron síntomas de depresión y que el 40,2% reportaron síntomas de ansiedad. Los autores del estudio concluyeron que la carga de trabajo, la falta de recursos y el estrés laboral eran factores significativos que contribuían a los problemas de salud mental en los psiquiatras. Para guiarnos de mejor manera, en nuestro proyecto hemos creado unos objetivos para responder más precisamente a nuestra pregunta. Como objetivo general, tenemos que queremos exponer la salud mental de los médicos psiquiatras encargados de pacientes esquizofrénicos en Medellín durante el 2023 y 2024. Como objetivos específicos para responder al objetivo general, tenemos observar las circunstancias laborales en las que trabajan los médicos psiquiatras en Medellín durante el 2023 y 2024. Básicamente queremos mirar cómo trabajan estos médicos, en qué condiciones. Como segundo objetivo específico queremos indagar sobre situaciones traumáticas y explícitas vividas por médicos psiquiatras de Medellín, en las cuales posiblemente se pueda generar un daño en la salud mental de estos. Y como tercer objetivo específico, finalmente tenemos mostrar la salud y problemática mental de médicos psiquiatras en Medellín durante el 2023 y 2024. A continuación les vamos a presentar a nuestra invitada. Buenos días, mi nombre es Alejandra Giraldo González, yo soy psiquiatra, trabajo en una clínica que se llama Mente Plena y trabajo también realizando
consultas particulares en la Clínica Medellín. Aleja, ¿nos podrías contar un poco acerca de tu trabajo? Inicio a las 7 de la mañana, paso ronda hospitalaria en una clínica en donde veo aproximadamente entre 12 a 14 pacientes, quienes están hospitalizados porque sus enfermedades mentales están ya sea descompensadas o de pronto tienen algún compromiso para su vida o para la vida de los demás. Allí paso la ronda y adicional estoy con unos estudiantes del pregrado de medicina donde revisamos algunos temas clínicos y hacemos como un área de rotación clínica que les ayuda a su formación como médicos. Aproximadamente estoy allí hasta las 12 del día y luego inicio consulta externa en las tardes, más o menos aproximadamente a las 3 de la tarde, hasta las 6, 7 de la noche, de lunes a viernes. La relación con los pacientes es variable, por lo general intento que haya un vínculo donde ellos se sientan cómodos, donde entiendan que no van a ser juzgados, que se entiende de alguna manera que están pasando por una situación difícil en la vida para que puedan abrirse y estén dispuestos a realizar algunas modificaciones en su vida para poder ser ayudados. Con algunos pacientes de pronto el vínculo puede ser tenso, aunque se implementan algunas estrategias como para bajar la tensión y que ellos puedan favorecerse de las diferentes estrategias que se les enseñan. En algunas ocasiones el trabajo puede ser pesado a nivel físico, donde se siente algún agotamiento y son importantes como aquellos espacios de esparcimiento, de descanso. A veces los puedo realizar, a veces no. Y a nivel emocional carga mucho el trabajo y por eso pues es tan importante también que uno como terapeuta y como psiquiatra tenga adicional apoyos a nivel terapéutico para poder manejar esta carga a nivel emocional y que esto no afecte como tal el ejercicio como psiquiatra. ¿Alguna vez te has visto afectada psicológicamente o mentalmente por tratar con pacientes esquizofrénicos? La esquizofrenia es una de las enfermedades mentales más complejas porque el paciente presenta un compromiso importante en su comportamiento y a veces el comportamiento es muy agresivo. No todos los pacientes esquizofrénicos presentan este tipo de comportamiento, pero en algunas ocasiones sí me ha tocado que los pacientes esquizofrénicos agredan a sus familiares e incluso hayan puesto en riesgo la vida de sus familiares o han matado o asesinado a alguno de sus familiares. Y en estas circunstancias sí me he visto un poco afectada por eso. A veces pienso que se pudo haber hecho algo más, me frustra un poco esto. En algunas ocasiones me da tristeza que alguna de las enfermedades mentales llegue hasta este punto, sobre todo pues cuando son pacientes conocidos que llevamos como cierto proceso. Pero también me pongo a pensar como que es una de las consecuencias de la enfermedad mental. Pero en algunos contextos sí me he sentido como frustrada o triste por situaciones que lleven a comprometer la vida de los demás con este tipo de pacientes con esquizofrenia. Aleja, y cuéntanos, ¿cuál consideras que es la mejor manera de abordar tu salud mental en un entorno clínico psiquiátrico? Considero yo que es reconocer que hay vulnerabilidad, que hay gran riesgo de estar afectados a nivel emocionalmente y que es importante mantener de manera sincrónica una terapia individual donde uno pueda hablar,
mantener estrategias de cómo lidiar con la carga emocional, ¿cierto? Entonces, como todos los psiquiatras deberíamos tener como nuestro propio psicólogo, e incluso psiquiatra si es necesario. No en todos los casos es necesario, pero sí el psicólogo, donde podamos nosotros llevar aquellos cuidados que debemos tener acerca de nuestra salud mental. Doctora, mi pregunta es ¿por qué escogiste pues la carrera de psiquiatría? Yo llevaba, digamos que la elección para psiquiatría fue un proceso que hice, porque yo llevaba ya, antes de estudiar psiquiatría, más o menos 8 años de médica. Trabajé en varios servicios de urgencias de la ciudad y allí empecé a notar que las personas con alguna enfermedad mental o algún trastorno mental, cuando llegaban a urgencias, o los médicos generales no sabían cómo manejarlos o simplemente ignoraban las quejas por las que llegaban al servicio de urgencias y no eran adecuadamente tratados. Entonces, poco a poco, a mí me fueron, digamos, como que relegando este tipo de pacientes, y allí vi como la necesidad de que esas personas fueran de pronto mejor tratadas, ¿cierto? Entonces fui, digamos, como guiándome más hacia ese tipo de pacientes, y adicionalmente porque veía que cada vez la salud mental estaba siendo más afectada. Entonces, anteriormente yo me presentaba a otro tipo de especialidades, a medicina interna o a neurología, pero cuando vi que de pronto era de mi gusto y que hacía falta que algunas personas como con más empatía manejaran enfermedades mentales, pues me fue apareciendo pues como el gusto por la psiquiatría. Entonces allí me presenté a la universidad y pasé a la especialidad de psiquiatría. Y fue allí cuando empecé como a entrenarme en estas terapias adicionales, como para poder entender, para poder manejar estos pacientes sin juzgarlos, y poder tener como unas herramientas adicionales que no me enseñaban en la universidad, que pudieran complementar mi ejercicio como médico psiquiatra. Creo que por esto más que todo fue que elegí tanto mi especialidad como el entrenamiento en otras habilidades, porque sentía que era como que algo que me hacía falta, pero que igual me gustaba y quería proporcionar un alivio al sufrimiento que tenían estos pacientes. Gracias, Alea, por tu colaboración contándonos sobre tu trabajo, sobre el ámbito que se maneja en estos espacios y sobre lo que a ti te ha afectado y cómo solucionas esto. Yendo por otro lado, y para concluir este podcast, sabemos que el trabajo de un médico psiquiatra puede ser emocionalmente agotador. Les puede generar muchos efectos de estrés, ansiedad y un agotamiento en su bienestar, debido a todos los problemas de salud con los que ellos conviven diariamente. Conocer sobre la salud mental de los médicos psiquiatras es necesario, porque necesitamos garantizar un cuidado óptimo del paciente para prevenir el agotamiento y mejorar el entorno laboral, promoviendo el autocuidado y la autorregulación. Al saber esto, se pueden tomar unas medidas adecuadas como para apoyar a los médicos en su bienestar y promover una atención de calidad en el campo de su salud mental. Como nos contó Alea, ella sí se ha visto afectada por esto, por su trabajo en algunas ocasiones, y lo ha sabido manejar, y de hecho tiene su psicólogo y pues ha tenido su proceso cuando lo ha necesitado con estos medios. Y ya, esto sería todo. Muchísimas gracias por escucharnos.
Espero que tengas un maravilloso día y que estés muy bien.